Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La jornada más sangrienta en Gaza, con al menos 750 muertos en 24 horas, según las autoridades de la franja, viene seguida de otra noche de ataques. El gobierno gazatí asegura que 50 personas han muerto durante la noche en diversos ataques. El ejército de Israel reconoce además una operación con drones en Jenin, en Cisjordania. Hacia allí, a esa región que no controla jamás, se extiende día a día la violencia. Y ahí ha estado el enviado especial de la SER. Vamos con la última hora de estos ataques. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. 18 días de guerra ya y casi 5.800 palestinos muertos solo en Gaza, a los que hay que sumar cerca de 100 más en los incidentes registrados desde el pasado 7 de octubre en 62 localidades de Cisjordania, un territorio que lleva décadas sufriendo la violencia de los colonos judíos que ocupan ilegalmente esas tierras, ahora con una diferencia. Ahora es el ejército israelí quien no frena a los colonos que nos atacan, nos contaba este martes una autoridad local de Qusra, uno de los municipios que sufre esos ataques que están en la raíz del actual conflicto entre Israel y Hamás. Vuelvo contigo a las 8, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Viene un miércoles muy político, con las consecuencias del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, que era el que se daba por descontado. Faltan todavía los pactos con el resto de los grupos de la Cámara que hagan posible la investidura de Sánchez, pero PSOE y Sumar, Sánchez y Yolanda Díaz, dan por hecho que lo sabrá, que tendrán gobierno de coalición. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. En un ambiente de gran complicidad, en el que Sánchez se refería a Díaz como la vice y Díaz a Sánchez como querido presidente, ambos presentaron este pacto que, decía el presidente en funciones, busca también estabilidad y convivencia. Sabemos que lo hecho no basta, ni muchísimo menos. Sabemos que hay muchísimos españoles que padecen aún problemas muy severos, que la vida aún está muy cara, que está incosteable para muchos, que ahorrar, que acceder a una vivienda, que mantener una familia, que irse de vacaciones sigue siendo caro y difícil para muchos y para muchas. 3 pilares componen este acuerdo: medidas laborales, fiscales y para el estado del bienestar. La que más reacciones genera es la reducción de la jornada laboral, que los sindicatos aplauden, mientras los empresarios, que hablan de atropello, creen que va a tener un impacto negativo sobre el empleo. Yolanda Díaz defendía también el nuevo modelo de despido restaurativo. Hablaba en la pasada legislatura de anomalías. Ha llegado el momento de tocar el despido, porque España es una anomalía y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea. Para el PP el acuerdo no da para tanto, es solo, dice Feijóo, un pacto escrito en papel mojado, y optaba por la ironía para valorarlo. Es un acuerdo contra todo pronóstico, porque todos sabían ya que no íbamos a conseguir un acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Es un acuerdo sorprendente. Y después de que Díaz y Sánchez escenificaran su entendimiento, el Consell de la República, una suerte de gobierno paralelo que impulsó Carles Puigdemont en Bélgica, ha votado por bloquear su gobierno. Piden a Junts que vote no a la investidura de Sánchez. El apoyo al bloqueo es muy amplio, pero hay un matiz que lo explica prácticamente todo. Es verdad, el 75% rechaza ese gobierno, pero solo ha votado 4.000 personas de un censo de 90.000. Su voto, además, no va a ser vinculante. Mientras, y 22 días después de que el rey se la encargara a Sánchez, todavía no hay fecha para votar su investidura en el Congreso. El PP exige ya que se fije un día y pide a Sánchez que deje su, decía, juego de sombras. David Junquera. El PP quiere marcar un día en el calendario. Que es indefendible que el Congreso de los Diputados, por lo tanto su presidenta, no ponga fecha ya para poder tener el debate de investidura. Dice Génova, dice Semper, que esta espera supone una anomalía, pero fuentes de la presidencia del Congreso recuerdan que el reglamento no obliga a fijar fecha y que el único tope para el debate de investidura de Sánchez es el 27 de noviembre. De ser, será antes del 27 de noviembre. Es la fecha constitucional y sobre la que estamos trabajando. Isabel Rodríguez no da ninguna pista. Si por el PSOE fuera, la semana ideal sería la del 6 de noviembre, pero los negociadores no quieren presionar a los partidos que están tratando de cortejar. No quieren reservar un día sin tener antes atado sobre todo el apoyo de Junts. Es miércoles, es 25 de octubre. Hoy es el día en el que vamos recogiendo reacciones y explicaciones a esa batería de medidas que componen el acuerdo. Y anoche estuvo en Hora 25 Nacho Álvarez, negociador del pacto, secretario de Estado de Derechos Sociales. Aclaró que todavía hay que concretar qué vuelos se van a suprimir para luchar contra el cambio climático, que está abierto. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y respondió también a las críticas del sector empresarial por la reducción de la jornada laboral. La productividad ha venido creciendo en nuestro país durante las últimas décadas. Querríamos que crezca más, pero en todo caso los repartos de ese crecimiento de la productividad nos habían producido, en términos de reducción de jornada laboral,
creo que hay una parte de los trabajadores, de las trabajadoras, los que trabajan en el sector público, parte de ellos que ya disfrutan desde hace muchos años de una jornada laboral de 37,5 horas, y era importante dar ese paso también para los trabajadores del sector privado. A partir de las 9 de la mañana podremos preguntar sobre todo esto a la ministra de Hacienda en funciones, a María Jesús Montero, que es también la número 2 del Partido Socialista. Pero además de los agentes sociales, también otros partidos, algunos para resolverse, han dado su valoración, entre ellos Esquerra, que forma junto a Junts ese bloque de la negociación a priori más compleja. Se queja Esquerra, también el PNV, de una invasión de competencias, porque entre las medidas están la reducción de las listas de espera en la sanidad o asegurar la salud bucodental. Son materias que están en manos de las comunidades autónomas, que es lo mismo que recuerdan las asociaciones de médicos. Reclaman más inversión para implementar realmente estas políticas, Mariola Lourido. Reducir por ley las listas de espera con 120 días de tiempo máximo para operarse, ampliar la salud bucodental o un plan con más personal para la primaria. Todas estas medidas están muy bien, dicen los médicos, siempre que haya más inversión y que las comunidades autónomas las apliquen. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial. El problema que tenemos siempre es una crisis de implementación, porque todas estas medidas se deben tomar en el marco del Consejo Interterritorial, porque las competencias están transferidas en su mayoría a los 17 servicios autonómicos de salud, de tal forma que lo ideal, y una vez más apelamos a ese pacto de Estado por la sanidad. Escépticos se muestran también los profesionales de servicios sociales ante la promesa de que los dependientes recibirán su ayuda en 30 días, porque ahora la espera media supera los 300, y hay críticas porque la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso por nacimiento sea con jornada reducida. Y sobre los problemas sociales, este dato: casi la mitad de los españoles come peor porque no puede pagárselo. El porcentaje sube hasta el 57% en el caso de las personas entre 26 y 40 años, según un estudio de la aseguradora Aegon. Es uno de los efectos de la inflación. El 52% afirma haber dejado de consumir pescado. Canarias, según el estudio, es la comunidad más afectada. Carlos Sevilla. El 45% de los españoles dice haber dejado de comprar algún alimento por lo caros que están, y de ellos más de la mitad ha dejado de comer pescado, el 35% ya no compra carne y casi el 20% prescinde de la fruta. Son los resultados de una encuesta de una aseguradora, de Aegon, que también revela los colectivos que más han dejado de consumir algún alimento. Son las mujeres, el 50% de ellas, frente al 40% de los hombres, los jóvenes de entre 18 y 25 años, el 60% ha dejado de comprar alimentos por la inflación, y quienes han perdido su empleo, casi el 70% lo ha hecho. Las comunidades autónomas con más porcentaje de la población en esta situación, por encima del 60%, son Canarias y Extremadura. Pues de Canarias precisamente llega la siguiente información, porque el gobierno de las islas ha pedido que los fondos europeos que todavía no se hayan repartido vayan a la atención de los migrantes menores de edad que tienen que atender en las islas. Es una emergencia humanitaria, dice el Ejecutivo. Desde la madrugada del martes, 4 cayucos más han llegado a las islas con más de 400 personas. Canarias atiende ahora, según sus datos, a más de 4.000 menores no acompañados. Canarias, Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Precisamente para atender a esos más de 4.000 niños y niñas no acompañados que permanecen actualmente en las islas, el gobierno de Canarias ha reclamado al Estado que los fondos que se distribuyen entre las autonomías en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España se usen para su atención. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social. Desde el Gobierno de Canarias tenemos la necesidad de buscar más recursos, de destinar recursos para mejorar esta red y poder atender de manera adecuada como se merecen las personas. Esto después de que este martes el Consejo de Ministros aprobase una subvención de 50 millones de euros para Canarias para hacer frente al repunte de llegadas. Recordemos, más de 28.000 personas en lo que llevamos de año. El presidente francés Emmanuel Macron, de gira también por Oriente Medio, ha propuesto que la coalición internacional que lucha contra ISIS lo haga también contra Hamas. Es una alianza de unos 60 países que combate el yihadismo en Irak o Siria, por ejemplo. Macron los igualaba así al Estado Islámico. Luchamos contra el mismo enemigo, ha dicho junto a Netanyahu. Junto al presidente de la Autoridad Palestina más tarde, ha pedido una tregua humanitaria. Hoy Macron visita al rey de Jordania, Abdalá II, corresponsal en Francia. Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Macron propone una coalición internacional contra Hamas y así se lo pudo explicar personalmente el mismo día al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Pero la recepción no fue pareja en uno u otro. A Netanyahu le explicó que se podían adaptar las operaciones que ya se hacen contra Daesh en Irak y Siria a la situación en Israel, y a Netanyahu no le pareció mal, a la espera de lo que diga Estados Unidos.
Unidos. En cambio, Abbas respondió con la demanda de una coalición internacional por la paz en vez de soluciones militares. Para contrarrestar, el presidente francés también abogó por una tregua que permita el acceso de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de la electricidad en los hospitales en Gaza, y a más largo plazo por una pacificación mutua. No habrá una paz duradera si no se reconoce el derecho legítimo del pueblo palestino a disponer de un territorio y un Estado, y no habrá una paz duradera si el pueblo palestino y sus autoridades no reconocen y asumen el Estado de Israel y la importancia de su existencia y su seguridad, afirmó Macron ante Abbas. En su esfuerzo por encontrar este difícil equilibrio, el presidente francés continúa este miércoles su viaje con una reunión en Amán con el rey de Jordania, Abdalá II, a la que se podrían unir otros líderes árabes. Al mismo tiempo, Macron también trata de encontrar intermediarios que ayuden a liberar a los 9 franceses que se cree son rehenes de Hamás. Y todavía de la guerra, más novedades del mundo diplomático que también se empapa de la batalla por el relato. Ha pedido la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, por estas palabras el embajador de Israel en la ONU. Guterres ha condenado los ataques de Hamás, espantosos ataques ha dicho, pero ha añadido que no pueden servir para justificar un castigo colectivo a los palestinos. Antes, además, había señalado que los atentados del 7 de octubre no habían surgido de la nada, sino de 56 años de ocupación sofocante, la de Israel en Palestina. Nos vamos hasta la Comunitat Valenciana. En València està Ana Talents. Ana, bon día. Bon día, Ángel. Y en Galicia está Lara Salgado. Lara, bon día. ¿Qué tal, bon día? Ahí buscamos noticias del ámbito local como esta del Valencia Club de Fútbol, que se suma, Ana, a los homenajes a Joaquín Sorolla. Sí, la verdad es que es una iniciativa muy bonita. Este año ya sabéis que se cumplen 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla y hay un montón de actos. Bueno, pues bien, el Valencia ha cambiado la imagen habitual de sus carteles de los partidos, con los que tradicionalmente se anuncia la hora, el rival, y que se va a celebrar en Mestalla. Eso sí, son los partidos que se celebran en Mestalla, por una serie de cuadros digitales que recrean el estilo del artista y sirven además como una original bienvenida para el rival del Valencia como para sus aficionados. Es una iniciativa que se realiza, como digo, para los encuentros en Mestalla. Se recrea, como te digo, el estilo del artista, muestra a 2 jóvenes futbolistas que juegan al fútbol en la playa. En la orilla de la playa, sí, en la orilla de la playa, en la arena mojada, y en ocasiones pues se sustituye directamente el agua por el césped del campo. La verdad es que es una iniciativa muy bonita, los cuadros son muy artísticos y los tenéis en nuestra web. A mí que me encanta Sorolla, me parece una muy buena iniciativa, son muy bonitos los cuadros. La verdad es que sí, son muy bonitos. Lara, investigada por falsificar, tú no, entiendo que una mujer por falsificar las notas de su hijo. Yo no. Pues mira, este es el típico caso donde podemos decir que casi la madre es peor que el niño, ¿no? Porque en vez de ser él quien falsifica el boletín para que la madre no se entere de que catea, pues es su propia madre, una mujer de 50 años de San Xenxo, la que lo ha hecho. ¿Y cuál ha sido el objetivo? Pues que el joven pudiese obtener una beca en Estados Unidos. Así como spoiler, el plan no funcionó porque el centro educativo se enteró de la argucia. La Universidad Americana solicitó un informe al centro porque en el documento que recibieron faltaba la firma más importante, la del director del colegio. Ahora la madre está investigada por un delito de falsedad documental, así que poca broma, falsificar las notas de su hijo. Y en Paterna, un camión de 28 metros de largo y casi 4 de alto se queda completamente atascado en la calle Castillo. Sí, es una calle muy estrecha y en pendiente. Y no se sabe por qué el conductor giró por esa calle, se quedó pues atrapado. Se lo diría al GPS camión. A lo mejor, No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que sí. Y tuvo que ser rescatado por la policía local. Tuvo que coger la policía local una radial y cortar los volardos de la calle. Y además tuvieron que desmontar una terraza de un bar que, como la calle tiene pendiente, tiene una plataforma de nivel. Y allí estuvieron un buen rato hasta que pudieron liberar al camión. 28 metros de largo y 4 de alto. Hasta que lo desatascaron. Y Lara, se encuentran 2 torques, que ahora me explicarás lo que es, 2 torques de oro mientras aran el campo. Pues son como 2 pulseras ya bastante antiguas, y está claro que esto demuestra que a día de hoy uno se puede encontrar cualquier cosa, y si no, que se lo digan a esta pareja de Betanzos en A Coruña, que encontraron estas 2 joyas en su finca, y dicen los primeros estudios que pueden datar de la Edad de Bronce. Lo más curioso es que estos elementos no han aparecido el mismo día, sino que han aparecido en momentos diferentes. El primero, cuando trabajaban el campo en el mes de mayo, y el segundo, esta misma semana. Estas joyas están ya en manos de la Xunta, que las va a inventariar, y veremos si los descubridores se llevan o no un buen pellizco, porque la ley gallega contempla que los hallazgos casuales sean recompensados con la mitad del valor del objeto encontrado. Desde luego daría para una buena mariscada. Claro que sí. Lara, Ana, gracias. De nada, un beso. Adeu.
Pues vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, y Pepa Blanes nos recomienda una novela que habla desde la infancia, pero nos habla a todos. Hoy recomendamos un debut literario, el de Leticia G. González. Esta historia surge sobre todo en una época en la que leí muchos libros sobre los efectos de los traumas infantiles en los niños y en los adultos, ¿no? Que tenía muchas ganas de dar voz a una hipotética voz, ¿no? De una niña que vive en un ambiente asfixiante. Es una de las propuestas de la editorial Caballo de Troya, una novela delicada y abrumadora sobre la familia y sobre cómo puede ahogarnos y estrujarnos y crearnos una serie de traumas difíciles de solventar. Para ello nos sitúa en un relato con muchos tintes autobiográficos, en el que la autora cuenta cómo una familia muy religiosa coaccionó durante la infancia y la adolescencia a sus 2 hijas y cómo éstas fueran liberándose del yugo familiar. Su título es Papá nos quiere. Puedes tener mucha suerte y que tu familia sea un trampolín, o puedes tener mala suerte y que tu familia sea una cárcel. Entonces, han surgido de todas esas preguntas que yo me iba haciendo, ¿no? Sin novedades, con una prosa contundente y un relato del Madrid que también existe, ese que está cerca de la M30, pero que quiere vivir como el del barrio Salamanca, y un machismo y un clasismo que todavía muchos niños siguen viviendo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.